Hola, mi nombre es Jorge Alvarado y yo estaré haciendo el video de análisis exploratorio y diagnóstico de datos. Pero, ¿qué es el análisis exploratorio de datos? Bueno, pues también conocido como EDA, es el primer paso que hacemos para entender los datos que tenemos. Su propósito es identificar patrones, descubrir anomalías y resumir las características más importantes de los datos, tanto visual como estadísticamente. Durante el análisis, es importante hacernos preguntas como ¿qué patrones podemos observar en los datos? ¿Existen valores inusuales que necesiten nuestra atención? Estos outliers pueden ser errores o datos muy interesantes. También debemos preguntarnos qué pudo haber ocurrido en ciertos momentos para explicar los cambios que observamos. El análisis exploratorio tiene tres objetivos principales. Primero, descubrir patrones, lo cual nos ayuda a identificar tendencias importantes en los datos. Segundo, detectar anomalías, es decir, encontrar valores que son muy distintos al resto y podrían afectar nuestro análisis. Y por último, preparar los datos. Esto facilita la limpieza y la transformación de los datos para que sean adecuados para los modelos que queremos aplicar posteriormente. El proceso de análisis exploratorio incluye varios pasos importantes, desde la comprensión del problema hasta la limpieza y visualización de datos. Es como preparar los cimientos antes de construir un modelo avanzado. Las técnicas de visualización son fundamentales en el análisis exploratorio. Cada tipo de gráfico nos ofrece información específica. Por ejemplo, los histogramas nos ayudan a entender la distribución, los gráficos de dispersión nos permiten identificar relaciones y los blogspot son muy útiles para detectar valores atípicos. Existen varias herramientas que se utilizan comúnmente en el análisis exploratorio, como por ejemplo Python, R y Excel. Entonces, para este video realizaremos una práctica analizando estos puntos, los cuales son análisis descriptivo de datos, visualización de datos, análisis de correlación, detección y tratamiento de valores nulos. Se recomienda para esta práctica buscar un dataset en algún sitio web, como por ejemplo en Google Dataset Search, Kaggle, DataGo o otros más. En mi caso, tendré un dataset de Kaggle llamado Video Game Sales. Para poder hacer uso de este dataset, podemos copiar el código de Python que Kaggle nos da y posteriormente necesitaremos también el nombre del archivo, el cual viene en la demostración del dataset. Para poder usarlo, necesitamos copiar el código que viene en Kaggle, importar pandas y aparte concatenar la ruta que nos da Kaggle con el nombre del archivo que viene en la página del dataset. Una vez que esté funcionando, nuestro análisis descriptivo dependerá de dos parámetros, data hit y data describe. El data hit nos retorna los primeros registros de nuestro dataset. En este caso tenemos el ranking del videojuego, su nombre, la plataforma, el año, el género, quién lo publicó y después las ventas. Las ventas de Norteamérica, Estados Unidos, Japón, otras ventas y las ventas globales. Estas ventas están representadas en millones de dólares y eso lo podemos saber dado que en la descripción del dataset viene esta información. En Describe podemos conocer es, información sobre cada una de las columnas. Por ejemplo, cuántos registros no nulos tiene cada una. Aquí ya podemos empezar a observar que el año tiene valores nulos en su columna, porque todas las columnas tienen 16.598 registros, pero solo la columna de año tiene 16.327. Esto significa que posteriormente necesitaremos hacer una limpieza de los registros que tienen valores nulos en el año. El promedio de cada columna, el valor mínimo de cada columna, los cuartiles y el valor máximo de cada columna. Ahora, para la visualización de los datos, utilizaremos primero una gráfica de barras para poder visualizar las ventas generadas por región. En estas gráficas podemos ver que Wii Sport es el juego más vendido de todos, dado que en esta gráfica estamos haciendo el top de los primeros 10 registros.
y el dataset ya está ordenado del mayor al menor. Otra cosa que podemos observar es que, por ejemplo, el juego de Pokémon tuvo más ventas en la región de Japón que en las demás. Y el juego de Pokémon se vendió más, o bueno, tuvo más compras en Japón que comparado con las compras de Japón en otros videojuegos. Otra gráfica que podremos realizar de estos datos es la distribución por género, es decir, ver cuál es el género de videojuegos más vendido. En este caso podemos ver que es el género de acción, seguido del de deportes y seguido del de disparo. Otro dato muy importante que podemos graficar son las ventas por año. En este caso podemos ver una estabilidad desde 1980 hasta 1995, pero a partir de 1995 la venta de videojuegos empieza a verse disparada. Esto puede ser afectado porque el juego de Wii Sport tiene una diferencia significativa en sus ventas respecto al resto de títulos. Podemos interpretar que este pico de aquí principalmente podría ser por Wii Sport, pero posteriormente empieza a tener un declive. Este declive, ¿cómo se podría representar o entender? Bueno, entre 2010 y 2015 puede que haya empezado la venta de videojuegos en formato digital. Si tuviéramos otro dataset con la información de venta de videojuegos en formato digital, podríamos entender si es que a partir de estos años empieza un aumento en la venta de videojuegos digitales, lo cual justificaría el por qué en este dataset empieza el declive. Otra gráfica que podríamos tener es el número de videojuegos por publicador. En este caso, tenemos que Electronic Arts es quien más juegos publicó en estos años, teniendo una cantidad de 1.351. Posteriormente, para el análisis de correlación, podemos realizar mapas de calor que nos indiquen cuáles son las variables con mayor correlación en estos campos. Por ejemplo, para el mapa de calor podemos primero categorizar las variables que no son categóricas, como por ejemplo género, hacer una decodificación del resto de variables, determinar las variables que son numéricas, y estas nos ayudarán a generar un mapa de calor de correlación entre variables. En este caso, en este mapa de calor, podemos observar que la diagonal es 1 porque la relación de cada una de las variables consigo misma es de 1. Más sin embargo, veamos estos de aquí, las primeras variables, que sería las ventas de Norteamérica con las ventas globales tienen una gran correlación. Esto significa que las ventas de Norteamérica tienen una importancia significativa en las ventas globales. En la variable de Japón con las ventas globales tiene un valor más reducido, siendo esta la correlación más baja entre las naciones. Es moderada y lo que puede indicar es que las ventas en Japón tienen cierta influencia en el total global, pero no son tan determinantes como las ventas de Norteamérica o de Europa. Otra correlación que podemos notar es en los videojuegos. Por ejemplo, vemos aquí un tono más claro que indica que en Japón con los juegos de roleplay tienen mayor correlación, es decir, que pueden tener una mayor venta los juegos de roleplay en Japón que en el resto de países o en el resto de regiones. Esto indicaría que si se está desarrollando un videojuego de roleplay, tiene más sentido invertir en publicidad, en campañas en Japón que en otros países. Otra cosa que también podemos observar es que los juegos de shooter también tienen una correlación positiva en Norteamérica y en la Unión Europea. Entonces tendría más sentido invertir en publicidad de estos videojuegos en Norteamérica o en la región europea.
Para la detección y tratamiento de valores nulos, primero tenemos que detectar cuáles son los valores, las columnas con valores nulos en nuestro dataset. En este caso podemos observar, y como ya lo sabíamos, que la columna de año tiene 271 registros como nulos y la columna de publisher 58. En porcentaje del dataset, esto representa el 1.6% en la columna de años y 0.34% en la columna de publicador. Dado que los porcentajes de los valores faltantes en las columnas, que es 1.73% y 0.34%, son bajos, eliminar estos registros puede ser una opción viable. Más sin embargo, lo que se realizará ahora va a ser la eliminación de los registros que no tengan ni año ni publicador. En este caso, de una vez después de que hemos dropeado las columnas o los registros, mejor dicho, que no tienen ni año ni publicador, que por cierto, los datos que cumplían con esa condición de no tener ni año ni publicador correspondían al 0.13% del dataset, el dataset queda con un tamaño de 16.576 registros. Si volvemos a analizar nuestro dataset, podemos observar que ha disminuido tanto los registros con datos nulos en año como los registros con datos nulos en publisher. Ahora necesitamos imputar datos en los registros faltantes con valores nulos. Aquí tenemos un problema y es que, por ejemplo, si tenemos un videojuego con una categoría de shooter, sabemos que definitivamente no lo publicaría Nintendo. Entonces podemos utilizar ciertas técnicas para que aprenda o tome los atributos de otros registros para imputar datos. En este caso, y una vez que ya hemos imputado publicadores en nuestro archivo, podemos volver a imprimir el registro de cuántos videojuegos tiene cada publicador. Si lo hiciéramos con los datos, con otros datos, es decir, si lo volviéramos a correr este código, podría que el algoritmo impute en diferentes empresas. En este caso podemos observar un antes y un después de los datos, antes de la imputación y después de la imputación. En este caso, Electronic Arts empezó con 1.351 videojuegos publicados, pero posterior a la imputación tiene 1.355. La imputación en los años podría ser con el promedio o con la media de los años. Una vez que hemos imputado los años con la mediana, podemos imprimir la gráfica de ventas por año y nuevamente observar cómo es que esto afecta a nuestra información. Es decir, antes de la imputación, nuestra gráfica de ventas por año se veía así y posterior a la venta, a la imputación, podemos ver que se ha agregado un punto extra entre 2005 y 2010, dado que la mediana es el 2007. Entonces, de esta forma es que podemos concluir o podemos tener datos más limpios y nuestro análisis descriptivo ha finalizado, concluyendo que en Japón se venden más videojuegos o tiene una correlación más grande en venta de videojuegos de roleplay que en otros países y Norteamérica y la región de europea tienen mayor correlación con la venta de videojuegos shooter, al igual de que las ventas de Norteamérica son las ventas que mayor impacto tienen en las ventas globales.